Bienvenidos, bienvenidas a otro capítulo de Maldita Narrativa. Supongo que algunos de vosotros, los asiduos, os habréis preguntado qué ha pasado este mes de mayo para que Elías solo haya publicado un solo capítulo, que fue precisamente la entrevista que le hice a Nacho Mullenberg. Pues este mes de mayo he estado 3 semanas en Ecuador por temas profesionales y además otras oportunidades también personales. Así que hoy arranco este nuevo capítulo del mes de junio y vamos a hablar de cómo estructurar tu discurso para que impacte y venda. Es decir, no me he olvidado de vosotros y tengo muchas ganas de poder compartir parte de mi experiencia con vosotros. Así que vamos a hablar de discursos, vamos a hablar de algo que a todos nos interesa, que este tema de la comunicación es parte de nuestro día a día, no solo a nivel profesional, sino también personal. Así que vamos a ello, vamos a este nuevo capítulo de Maldita Narrativa. Si no estoy equivocada, vamos por el capítulo 60. Así que, insisto, vamos a hablar de cómo estructurar tu discurso para que impacte y venda. Porque, señores, señoras, tener una buena idea no basta, pero tener solo experiencia tampoco. Y digo solo entrecomillado. Hablar con pasión, sin estructura, siento decirte que menos aún. Así que la diferencia entre un discurso que se escucha y uno que mueve a la acción no suele estar en el carisma, sino en la arquitectura del mensaje, es decir, de esa arquitectura del relato que tanto me apasiona y del que tanto hablo. Y aunque el carisma influya, por supuestísimo, nadie vive solo de ser simpático o persuadir sin resultados para los demás. Porque un discurso eficaz no es una suma de frases potentes, es una secuencia diseñada para que la audiencia pueda hacer 3 cosas en este orden. En primer lugar, entender. En segundo lugar, recordar. Y en tercer lugar, decidir. Y aquí está el problema, que mucha gente habla como piensa y así, en bruto, pues como que no da resultados. Abre 10 temas, mete datos sin contexto, añade una anécdota a mitad, improvisa un cierre y luego se pregunta por qué nadie compra, por qué nadie responde o por qué la reunión acabó en bostezo corporativo. No es falta de talento, por supuestísimo. Todos tenemos ese talento innato, pero lo que realmente es una falta de estructura. Y te confieso que yo fui así durante casi toda mi vida. Y más aún por mi condición de tener TDAH, trastorno del déficit de atención y de la hiperactividad, donde la dispersión es parte de mi día a día 1000 veces al día. Pero hace unos años, unos cuantos ya, aprendí a tener hiperfoco, a estructurar mucho mejor los mensajes y mejorar mi comunicación. También te confieso, no siempre es fácil y no siempre lo consigo, pero ahí estoy, aprendiendo a comunicar mucho mejor de lo que ayer comunicaba. El resultado fue brutal. No digo que a veces no siga dispersándome, por supuesto. Esta condición no es algo que eliges, pero sí eliges cómo mejorar esos puntos flacos que joden, siento ser tan bruta, tu discurso, el resto de tu comunicación y tu vida profesional y personal. Así que encontré sistemas y mi propia metodología para no perderme en los 1000 temas que quería contar a la vez. Y más importante aún, no hacer que mi audiencia y público se dispersaran más que yo por no tener estructura aquello que les estaba contando o aquello que les estoy contando. De hecho, la investigación en psicología cognitiva y aprendizaje lleva años mostrando que la memoria de trabajo es limitada. En condiciones controladas, nuestra capacidad consciente ronda aproximadamente 3 a 5 unidades de chunks de información. Cuando saturas a la audiencia, no comunicas más, comunicas peor. Por eso, un discurso bien estructurado no es una cuestión estética, es una cuestión de procesamiento mental, de persuasión y claridad estratégica, para ti y para quienes te escuchan. Así que vamos a hablar de por qué la estructura importa más de lo que crees. Una estructura clara hace 4 cosas decisivas. La primera, reduce carga cognitiva innecesaria. La segunda, guía la atención. La tercera, favorece memoria. Y la cuarta, incrementa persuasión. Así que déjame contarte con una pincelada de cada una de ellas qué significa. Cuando hablamos de que reduce carga cognitiva innecesaria, en primer lugar, es que cuando el mensaje está ordenado, la audiencia dedica menos energía a averiguar por dónde vas y más a comprender lo importante. La literatura sobre cognitive load en contextos de enseñanza y exposición lo deja muy claro. Minimizar carga extrínseca mejora comprensión y transferencia. En segundo lugar, la guía de la atención. Es decir, es que
en este caso, cuando lo hacemos estructuradamente, guiamos la atención de nuestra audiencia. Los estudios sobre slangling muestran precisamente que cuando el emisor marca qué es importante y cómo está organizado el contenido, el aprendizaje y la retención mejoran. Traducido a discurso, es que las personas siguen mejor un mensaje cuando les señalas el camino. Recuerda la tercera, favorece la memoria. Sabemos desde la investigación sobre serial position que tendemos a recordar mejor el inicio y el final que el centro, que donde está el meollo precisamente, qué curioso, donde está la chicha que yo la llamo. En Román Paladino, es decir, hablando o escribiendo con lenguaje llano, claro y comprensible para todos, sin tecnicismos ni adornos. Si abres flojo y cierras tibio, estás desperdiciando los dos tramos con más potencial memorístico. Y finalmente, la cuarta, incrementa la persuasión. La narrativa ayuda, por supuestísimo. Esto es un hecho, pero no hace magia por sí sola. Así que los trabajos sobre Narrative Transportation muestran que una historia puede aumentar implicación cognitiva y emocional. Ahora bien, también sabemos que los argumentos fuertes siguen importando, por supuesto, especialmente cuando la audiencia es escéptica. Y os puedo confesar que conozco unos cuantos incrédulos en esta vida mía. O sea, ni humo emocional, ni PowerPoint necrológico. Lo más importante es tener estructura narrativa y argumento sólido. Pero claro, la estructura que mejor funciona es la de la atención a la decisión. Y vamos a hablar de ello. No necesitas complicarte con 20 frameworks con nombres de gimnasio premium. Para la mayoría de discursos comerciales, corporativos o de liderazgo, esta secuencia funciona especialmente bien. En primer lugar, un hook, es decir, un gancho, abre una tensión, no un trámite. ¿A qué me refiero con esto? El inicio no está para presentarte, está para ganarte el derecho a seguir hablando. Y esto sé que es muy duro de escuchar, pero es así. Y te lo voy a repetir. El inicio no está para presentarte. Es decir, no utilices el inicio de tu discurso para decir quién eres. No, espera. Es que está para ganarte el derecho a seguir hablando. Es decir, que tu audiencia decide muy rápido si merece la pena escucharte. Así de tajante soy. Y como el principio tiene ventaja memorística, conviene usarlo con intención. Un buen hook puede ser una pregunta incómoda, una contradicción, un dato con implicación clara e inclusive una escena concreta o una frase que active conflicto. No tenemos que decir buenos días, hoy vengo a hablaros de bla, 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 bla. Eso no es un inicio, es un somnífero con zapatos. Un ejemplo flojo, hoy quiero hablaros de comunicación efectiva en las empresas. Yo ya estaría roncando. Un ejemplo mejor sería, por ejemplo, cada semana se aprueban ideas brillantes en reuniones que luego nadie ejecuta. No porque sean malas, sino porque nadie supo defenderlas. Ahí ya hay problema, tensión y relevancia. Así que toma atención con esto y toma datos sobre ello. Inicialmente, el hook. Esa es la estructura que mejor funciona sobre la atención de la decisión. El gancho, y también te digo que depende de muchísimos ganchos y depende del contexto y depende del público y evidentemente depende de lo que quieras vender o lo que quieras mostrar, exponer, compartir con ese discurso. Pero arrancamos con esta pequeña estructura y digo esta pequeña estructura porque hay muchas estructuras narrativas, pero en este caso te hablo de una de ellas. Iniciamos con el gancho sobre, en este caso, abrir una tensión, pero no un trámite. En segundo lugar, el problema. Nombra el coste de no cambiar. Un discurso persuade cuando la audiencia entiende qué está en juego. No basta con decir hay un reto, hay que explicar su coste. Coste económico, coste reputacional, coste de tiempo, coste emocional, coste de oportunidad. Da igual, todos son costes que al final hacen que no vendas. Esto conecta con algo básico en persuasión y es que la gente rara vez se mueve por información aislada. Se mueve cuando percibe consecuencias. Un ejemplo corporativo sería no tener una narrativa clara de liderazgo no solo genera mensajes confusos, genera equipos que interpretan cada decisión a su manera, clientes que no entienden tu valor y portavoces que hablan desde el cargo, no desde la autoridad. Así que aquí el problema deja de ser abstracto, ya tiene dientes. Entiéndase la analogía, por supuesto, el símil. En tercer lugar, en esta estructura, el marco o insight, es decir, explica por qué ocurre. En este punto suele faltar y es clave.
Y es que no vendas la solución sin haber explicado antes el mecanismo. ¿Qué significa esto? Que la audiencia necesita entender por qué existe el problema. Ese marco te coloca en posición de autoridad. Por ejemplo, el problema no es que la gente no tenga nada que decir. El problema es que habla como si acumulara ideas, no como se construye sentido. U otro ejemplo podría ser, muchas presentaciones fallan no por falta de datos, sino por exceso de datos sin jerarquía, ni estructura, ni mucho menos narrativa. Aquí estás reordenando la percepción del oyente y eso ya es persuasión. En cuarto lugar, en esta estructura daríamos la solución, es decir, presenta una vía clara, no un catálogo. La solución debe responder con precisión al problema planteado. No metas todo lo que sabes. No conviertas el discurso en un outlet de ideas. La estructura útil aquí suele ser qué propones, cómo funciona, por qué funciona o qué cambia al aplicarlo. Un ejemplo de ello sería, lo que necesitas no es hablar más. Necesitas diseñar el mensaje con una arquitectura simple, es decir, apertura con tensión, desarrollo con conflicto y evidencia y cierre con dirección clara. Fíjate en la diferencia. No es un montón de consejos sueltos, es una propuesta con forma. Y en quinto lugar, en esta estructura, es la evidencia. Demuestra, no proclames. Aquí entra uno de los grandes errores de la comunicación actual. No sé si sientes lo mismo, pero la inflación del confía en mí ya me empieza a cansar demasiado, de verdad, ya me empieza a aburrir soberanamente. ¿No crees que es mejor hacer visible la evidencia? Es decir, la evidencia puede venir de 4 sitios, de los datos, de los casos reales, de la demostración en vivo y también de la experiencia profesional convertida en un patrón. Y conviene combinar emoción y prueba, por supuesto. La literatura sobre narrativa sugiere que las historias favorecen inmersión y persuasión, pero los argumentos fuertes siguen siendo determinantes, sobre todo ante audiencias inicialmente más críticas. Además, el lenguaje concreto ayuda mucho. Hay investigaciones que muestran que el lenguaje más concreto tiende a ser más persuasivo y por ende también más compartible que el excesivamente abstracto. Un ejemplo, no digas, ofrecemos soluciones innovadoras para transformar la comunicación. Madre mía, esto no puede ser más abstracto y más genérico. Di mejor, trabajamos con líderes para convertir mensajes dispersos en discursos claros, memorables y defendibles ante comités, equipos y clientes. ¿Os dais cuenta? Más concreto, más creíble y menos consultoría de humo. Y finalmente, el sexto punto dentro de esta estructura sería el cierre. Remata la idea y dirige la acción. El final no es el resumen, el final es el golpe de sentido. Y como la parte final también disfruta de ventajas de recuerdo, no puedes cerrarla con un, bueno, pues eso sería todo. Madre del amor hermoso, ¿no? Así no, por ahí no es. Eso no es un cierre, ya me perdonarás, pero siento ser tan dura y es que es más bien abandonar la escena por la puerta de atrás. Un buen cierre suele hacer una de estas 3 cosas. En primer lugar, condensa la tesis en una frase. En segundo lugar, abre una pregunta que persiste. O, en tercer lugar, activa una decisión inmediata. Un ejemplo de cierre fuerte podría ser, porque un buen discurso no es el que impresiona durante 10 minutos, es el que reorganiza cómo te perciben después. ¿Os dais cuenta de la diferencia? Esta pequeña estructura os puede funcionar muy bien. Así que hoy os traigo 2 ejemplos reales de estructura bien ejecutada. La primera, la de Steve Jobs y el iPhone. Por supuesto, un clásico donde los haya. Y otro de los grandes clásicos es el discurso de Martin Luther King Jr. Vamos a por el primero, ¿vale? Venga, vamos a ello. Steve Jobs y iPhone. Es un claro ejemplo de claridad dramática y repetición inteligente. En la presentación del iPhone en 2007, Jobs anunció que Apple presentaba 3 productos: un iPod con pantalla táctil, un teléfono móvil revolucionario y un comunicador de Internet. Después repitió la secuencia hasta revelar que en realidad no eran 3 dispositivos distintos, sino uno solo. Apple recogió ese mismo marco en su anuncio oficial del lanzamiento. ¿Por qué funcionó tan bien? Pues porque la estructura era impecable. Abrió con expectativa, creó una falsa separación para generar tensión, repitió la idea para fijarla, resolvió el misterio con una síntesis brillante y luego lo demostró. Eso no fue solo un keynote, no solo fue una presentación,
una charla de un nuevo producto. Fue arquitectura narrativa aplicada al negocio. Y si nos vamos al ejemplo de Martin Luther King Jr., eso fue un discurso con estructura, cadencia y visión moral. En el discurso de I Have a Dream, Martin Luther King no improvisa inspiración sin más, construye el discurso sobre una secuencia muy clara y es la denuncia de una deuda moral incumplida, urgencia del presente, advertencia contra la deriva destructiva, visión de futuro y cierre de altísima intensidad retórica. El texto, conservado por los Archivos Nacionales de Estados Unidos, muestra esa progresión. ¿Por qué sigue vivo ese discurso décadas después? Pues básicamente porque une 3 capas. La primera, conflicto real. La segunda, visión compartible. Y finalmente, la tercera, un lenguaje memorable y repetición con sentido. No es hablar bonito, es estructura al servicio de una causa. Pero claro, llegados a este punto, me dirás, bueno, Elia, ¿y esto qué evidencias dice la ciencia o qué datos que corroboren todo lo que estás contando? Pues mirad, en este punto, ¿qué dice la ciencia sobre lo que hace memorable y persuasivo un discurso? Y aquí conviene separar el humo del conocimiento serio, porque hablar es fácil, pero hacerlo con evidencia, con datos y hechos fehacientes, cuesta un poquito más. Así que vamos a ello. La audiencia no procesa infinito, es decir, la memoria de trabajo es limitada. Si metes demasiados bloques, demasiadas cifras, o demasiadas ideas paralelas, disminuye la comprensión y esto es un hecho. De ahí que jerarquizar y agrupar información no sea una manía de formadores intensitos, o en este caso yo me incluyo, es más bien higiene cognitiva. En segundo lugar, las señales estructurales ayudan. Decir frases como voy a darle 3 ideas o, en este caso, el verdadero problema es este o quédate con esto, no es relleno, en serio, son marcadores que ayudan a la audiencia a orientarse y recordar. La investigación sobre signaling en aprendizaje va precisamente en esa línea. En tercer lugar, otra evidencia es que la emoción mejora la memoria, pero no sustituye el contenido. La emoción puede aumentar la intensidad del recuerdo y evidentemente favorece la codificación, pero con participación relevante de sistemas ligados a la amígdala y la consolidación de memoria. Pero emoción sin claridad puede dejar una impresión difusa. Emocionar está bien, estructurar también, pero las dos cosas juntas, ¡buah!, eso es mejor. En cuarto lugar, la narrativa persuade cuando tiene buenos argumentos. Y es que las historias facilitan el transporte narrativo y la implicación. Pero si tu tesis es débil, la historia no la convierte en verdad por arte de magia. El estudio experimental de Melanie C. Green y Timothy C. Brook en el año 2000 dice tal que así. Bueno, es el estudio que es The Role of Transportation in the Persuasiveness of Public Narratives. Es esto dentro del Journal of Personality and Social Psychology. Mostró que las historias con argumentos fuertes persuaden más que las de argumentos débiles, especialmente cuando la estructura narrativa está intacta y la audiencia entra en la historia. Y en quinto lugar, lo concreto vence a lo nebuloso. ¿Qué significa esto? Pues la ciencia nos ayuda a entender que cuanto más abstracto suena un discurso, más difícil es que la audiencia visualice, comprenda y recuerde. Así que el lenguaje concreto y orientado a la acción suele aumentar persuasión y difusión. Y llegados a este punto del capítulo de hoy, que ha habido un momento en el que, ya os lo confieso, habréis escuchado mi móvil o mi smart watch sonar un poquito, justo me estaba llamando Pablo y lo colgué. Así que disculpadme por esta pequeña interrupción. Y vamos a cerrar este capítulo con los errores frecuentes que arruinan discursos potencialmente buenos. El primero de ellos es empezar justificándote. Justo lo que acabo de hacer yo. Me acabo de medio justificar. Bueno, en realidad te estaba pidiendo un poco de disculpas por la interrupción y ya está. No me estoy justificando, por supuesto. No tengo ninguna necesidad. Pero fijaos, errores frecuentes que arruinan discursos brutales o potencialmente muy buenos. Uno, empezar justificándote. Por ejemplo, voy a intentar explicar o más o menos lo que hacemos es o perdón porque no he tenido mucho tiempo.
Madre mía, yo, fijaos, al principio os dije, he estado todo el mes de mayo sin publicar más que la entrevista de Nacho Mullenberg que le hice. ¿Por qué? Pues porque he estado 3 semanas en Ecuador, por temas profesionales y personales. Uno, no es una justificación, sencillamente es una explicación. Y dos, en este caso, básicamente ha sido para daros un argumento de por qué no he compartido estos días. Sobre todo porque muchos de vosotros me lo habéis preguntado. Si no, yo no tengo ninguna necesidad de justificarme. No es que yo sea más o menos que nadie, es que nadie tiene por qué justificarse, ni tú tampoco. En segundo lugar, otro de los errores es confundir cantidad con profundidad. Y es que más diapositivas no equivalen a más valor, a veces equivalen a más confusión. Y la concisión bien presentada y bien pensada mejora la comprensión mejor que el detalle indiscriminado. El tercer error sería hablar en abstracto, por ejemplo, innovación, impacto, transformación, valor, liderazgo. Todas preciosas y todas nos encantan y suenan genial, pero todas son peligrosas si no aterrizan en hechos, escenas y comportamientos junto con esas consecuencias. El cuarto error es no tener una idea central. Es decir, si tu discurso no puede resumirse en una tesis clara, no tienes un discurso, tienes simplemente material. Y otro de los grandes errores es cerrar sin dirección. El aplauso no es conversión. Inspiración sin siguiente paso, sin un paso posterior, muchas veces se evapora en el ascensor. Y esto era como un dicho. Pero fijaos, una de las cosas que yo siempre digo cuando doy una conferencia es que me quiero quedar, para mí es un éxito mi conferencia, si todos los asistentes, si todo el público, sean 10 o 5.000 personas, como las que he llegado a tener en un escenario, se quedan con una sola idea. Si se quedan con 2, maravilloso, o 3, pero si se quedan con una idea y la implementan el mismo día o al día siguiente, para mí esto es todo un éxito. Ahora bien, de nada sirve que me digan, tu charla ha sido brutal, he salido súper motivado, si al día siguiente se olvidan de todo lo que aprendieron. Así que, en este caso, hay que tener en cuenta que, por supuesto, un discurso potente no es el que suena bien, es el que está tan bien construido que la audiencia no solo lo escucha, sino que lo sigue, lo recuerda y actúa en consecuencia. Porque la oratoria de alto impacto no consiste en llenar el aire de frases bonitas ni el parecer intenso encima de un escenario. Consiste en convertir ideas complejas en sentido claro, una emoción bien dirigida y decisión concreta. Ahí está la diferencia entre hablar y tener influencia. Porque no necesitas sonar más fuerte, necesitas sonar más claro, más sólido y más inolvidable. Si quieres llevar tu comunicación a otro nivel, ya sea para vender mejor, liderar con más autoridad, intervenir en medios, subirte a escenarios exigentes o construir discursos corporativos que de verdad muevan decisiones, es ahí donde yo trabajo este tipo de arquitectura narrativa en mentorías personalizadas de alto impacto. Y por supuesto, en formaciones en empresas y para directivos y equipos. Si tu discurso tiene que estar a la altura de tu talento, de tu cargo o de tu negocio, ahí es donde puedo ayudarte. Y me encantaría que habláramos de ello. Señores, señoras, aquí termina el capítulo 60 de mi podcast Maldita Narrativa, donde hablamos de arquitectura del relato, de estructuras narrativas, de storytelling estratégico, de negocios, de emprender y de cómo mejorar la calidad de vida, no solo la nuestra a nivel profesional y personal, sino también la de nuestros clientes y nuestra audiencia. Nos escuchamos la semana que viene en otro capítulo de Maldita Narrativa. Gracias por estar ahí y por hacer que esto sea posible. Os leo en los comentarios.